Muy buenas noches. Nuevamente doy gracias a mi oficina Philately Society por dar esta nueva ponencia filatélica acerca de la República Popular de Lugansk, correspondiente al año 2015 y 2022. Como se recordarán, esto lo habíamos resumido la vez pasada en el de Daniex, que viene siendo casi los mismos eventos que afectaron a la Daniex, a la República Popular de Daniex, hoy parte de Rusia. Y fueron las manifestaciones y disturbios en la Plaza Independencia de Kiev, las cuales fueron conocidas como Euromaidán. Como le había comentado, esta había sido por grupos europeístas, el Partido Sector Derecho y como los grupos Eboboda, todos apoyados por Estados Unidos y Europa Occidental. Y a este evento se le conoce como Euromaidán. El 21 de noviembre ocurre esto. 2 meses después, en enero del 2014, Arseniy Yatsenyuk, miembro del partido Batkyshnia, junto con Vitaly Klitschko, miembro de la Alianza Democrática Ucraniana, y a Oleg Dyakminov, líder del movimiento neonazi antirruso Svoboda, fueron los principales líderes que lideraron las protestas, que luego se volvieron violentas, y las cuales fueron dirigidas finalmente por Dmitry Yarosh, líder del sector derecho, y que llevaron al golpe de Estado de Víctor Yanukovych. Para el 22 de febrero del 2014, el golpe de Estado ocurre y Víctor Yanukovych, quien fue presidente de Ucrania entre el 2010 y el 2014, sale del poder. Turchinov toma el poder, quien es miembro del partido Barkisinia, de la oligarca Yulia Timoshenko, que Yulia ya había estado presa por negocios con Rusia, pero luego, a través de este golpe, ella fue liberada. Entonces, antes ella tenía negocios y después ya no tenía negocios. Entonces, si usted va, ven, esto va amarrado todo con el dinero, porque los negocios de ella eran a través de petróleo comprado a Rusia, pero que no favorecían a Ucrania, pero sí favorecieron a Yulia Timoshenko. Y por esa razón fue llevada a prisión, pero fue liberada cuando se ocurrió el golpe de Yanukovych. Perdón. Luego, el 18 de marzo del 2014, o sea, un mes después, viene la anexión de Crimea. Fuerzas rusas sin insignias identificativas toman el control de la península. Se hizo un referéndum donde el 96% dijo el sí y el 18 de marzo ocurrió la anexión formal de Crimea. El 2 de mayo de 2014, aquí hubo un punto de inflexión. Hubo el asesinato de los 48 rusos en Odessa por ultranacionalistas ucranianos. Como hubieron varias protestas, tanto en el este de Ucrania como en el sur, en Odessa también hubieron. Pero aquí lo que ocurrió es que los manifestantes fueron eh, fueron perseguidos por estos ultranacionalistas y entraron a la casa de los sindicatos, donde metieron fuego y desgraciadamente murieron ellos. Hasta el día de hoy, pues ninguno de los nacionalistas ucranianos fue juzgado por dichos crímenes. A raíz de todas estas situaciones, el 11 de mayo, 9 días después, hay un referéndum sobre la autonomización de la República Popular de Lugansk, donde se convierte en república soberana. Y tenían la idea de unirse el 24 de mayo con la República Popular de Donetsk para formar una confederación conocida como Nueva Rusia, pero la entidad fue efímera y llegó a su fin en 2015. Para el 12 de mayo del 2014, pues la República Popular de Lugansk se declara independiente y prácticamente se separa. ¿Qué es lo que pasa? Kiev estaba preparando una ofensiva contra los independentistas, a los cuales bombardearon indiscriminadamente junto a poblaciones civiles en esta etapa de la guerra. El 22 de mayo del 2014, Alexander Turchinov, como presidente interino y que fue elegido después del golpe, estuvo presente en Slaviansk para supervisar la operación a la cual llaman la eliminación de terroristas en Donbass y así limpiar estas zonas, expresión empleada misma por Turchinov. El 25 de mayo del 2014, debido a los problemas que se dieron a través del Euromaidan, se decidió adelantar las fechas, pero el este del país, es decir, el Donbass, alrededor de 5 millones de personas no votaron debido a que fueron boicoteadas por los rusos. Y en estas elecciones quedó como presidente el magnate y oligarca Pietro Poroshenko. Venció en la primera vuelta de las elecciones y fue el que dirigió el país durante la primera fase de la guerra. Se caracterizó por un nacionalismo y capitalismo
agresivo que contrajo el 6,8% de la economía ucraniana en 2014 y esto continuó con un descenso del Producto Interno Bruto del 12%, con la devaluación de la moneda en un 200% y en 2015 fue considerado como la mayor crisis económica de la historia del país, donde la inflación llegó al 60%. Todo esto produjo un enriquecimiento personal de los empresarios cercanos a Poroshenko, quien gobernó el 7 de junio del 2014 hasta el mayo de 2019. Entonces, como ven, hubo un grado de inflación terrible durante el periodo de Poroshenko. Por esa razón, muchas estampillas que nosotros vemos de Ucrania en esta época van con letras. ¿Por qué? Porque como era la devaluación tal, la inflación, que un día valía la comida tanto y otro día al día siguiente valía el doble o 10 veces o etcétera. Entonces, por esa razón, en esta época observamos muchos sellos con valores altísimos y luego con letras, porque no se controlaba debido a que fue pésimamente gerenciado o administrado el país desde el punto de vista económico. El 2 de junio del 2014, ya estando Poroshenko como presidente, hubo un ataque aéreo en la ciudad de Lugansk por parte de Ucrania. Atacaron con un avión Su-29 y el cual utilizó 19 misiles no guiados, donde murieron varias mujeres y niños civiles. Y digamos que esto fue el punto de no retorno, digamos de que Lugansk ya no volvió más a ver a Ucrania, sino que simplemente esto fue como que ya dijeron ya se acabó. Entonces, a partir de esta fecha comienza lo que es el conflicto del Donbass. A pesar de todo esto, el 5 de septiembre se hacen los famosos acuerdos de Minsk, donde nadie de las partes la respetó, que eran la Federación Rusa, la República del Donetsk, Lugansk y Ucrania, y también estaba de observador la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa. En abril del 2019, o sea, han pasado 5 años de guerra, están en guerra, y luego, digamos, pasa un tiempo donde comienzan a hacer más fuertes las leyes y establecen al ucraniano como lengua oficial. Yatsenyuk como primer ministro fue el primer impulsor de establecer el ucraniano como lengua estatal y eliminar, perdón, el ruso como lengua oficial de las regiones de mayoría rusa. A raíz de esto vino a ser el clima más fuerte y para el 21 de abril vino la segunda vuelta de las elecciones de Ucrania donde Zelensky quedó como presidente con el 73% de los votos. Ya el 23 de febrero del 2022 se considera la finalización de la guerra del Donbass, que fue un conflicto entre el gobierno ucraniano y los separatistas rusos del Donbass o rusófonos, y se estima que hubieron alrededor de 14.000 muertos. En total, 3.000 fueron civiles. Y el 24 de febrero comienza el inicio de la invasión rusa, que actualmente está en proceso. Quiero que vean la evolución política de los mapas de la República de Lugansk para que vean dónde se estuvo utilizando las estampillas o dónde estaba ocurriendo la historia postal, digámoslo así. En primer lugar, tenemos que entender qué es el Donbass. El Donbass es la abreviación de la palabra Donetsk, que es un río, y Bassein, que es cuenca. Entonces, la unión de ellas es Donbass, que prácticamente significa la cuenca del Donetsk. El Donbass ocupaba geográficamente los antiguos oblasts de Lugansk y Donetsk, que son los que ven en rojo ustedes. Este mapa que observan ustedes es de Ucrania antes del Euromaidán, que comenzó el 21 de noviembre del 2013, hasta el golpe de Estado de Víctor Yanukovych en febrero del 2014, y la posterior anexión de Crimea por Rusia el 18 de marzo del 2014. Entonces, este mapa es antes de la anexión de Crimea. Entre 2014 y 2022, nosotros vemos el mapa a la derecha donde se ve en color anaranjado cuánto hay de Lugansk ocupado o gobernado por los prorrusos o rusófonos. Si ustedes ven, prácticamente solo como unos 30% del territorio fue dominado durante estos 8 años. Más o menos la República Popular de Lugansk, que eh, digamos tenía poder o gobernaba esa zona naranja de Lugansk, gobernaba alrededor de 8.377 kilómetros de los 26.000 kilómetros
que corresponden a la República. Es decir, solo el 31% de ese territorio lo manejaban los separatistas de la República Popular de Lugansk y por tanto solo en ese territorio circularon sobres de esta república. ¿Por qué? Porque luego, para septiembre del 2022, luego de la invasión rusa, es decir, la invasión comenzó en febrero y ya 5 meses después, prácticamente la República Popular de Lugansk controlaba 26.150 kilómetros cuadrados de 26.684, es decir, el 98% del antiguo Oblast ya está en manos de ellos. Esto fue para septiembre del 2022. Y la anexión formal a Rusia fue el 5 de octubre. Aquí en el mapa ustedes ven prácticamente en rosado todo el Lugansk. La expansión rusa en Lugansk actualmente ocupa el 99%. Creo que hoy solo son unos 100 kilómetros los que no han tomado. Y este mapa, que es fuente del del Estudio de la Guerra, es del 12 de febrero del 2025. Entonces, ocupaban el 99%. Entonces, prácticamente, este territorio está en manos rusas. Aquí tenemos un mapa de Ucrania en marzo del 2025. Están en rojo los territorios anexionados de Gerson, Zaporozhia, Donetsk, Lugansk, Kharkov y Sumy. Y en rojo, siempre a la izquierda, se muestra Moldavia, que esos no es que están, sean parte de la guerra, sino que son áreas de influencia rusa, que son Transnistria y Gaucasia. Ahora hablaremos de los sellos postales de la República Popular de Lugansk del 2015 al 2022. El correo de Donbass, en ruso, Posta Donbasa, fue una empresa que operó el sistema postal de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk entre 2015 y 2022. La empresa estatal fue creada el 9 de diciembre de 2014 en Donetsk por un edicto del líder Alexander Sarkachenko y se tomó sobre la base de la empresa estatal ucraniana Ukrposhta. En esa fecha comenzaron a funcionar las primeras 5 oficinas de correos, el 9 de diciembre del 2014. El director general de la empresa estatal, Yevgeny Kognasky, estableció el 23 de marzo de 2015 el servicio de correo entre las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Y se tomó como base la estructura del correo de Ukrposhta. La primera estampilla de la República de Lugansk fue emitida el 8 de octubre del 2015 y como se ve a la izquierda es un sello de 2000, de octubre de 2015 de 10 rublos que presenta una paloma de la paz llevando una carta. La segunda emisión del 2015 fue un tema conmemorativo al Año Nuevo y Navidad el 16 de noviembre del 2015. Para distinguir los sellos de la República Popular de Lugansk utilizan las insignias que ven abajo, Posta y las iniciales de Lugansk Narodnaya Republic, que es la República Popular de Lugansk. En 2016 emitieron el 23 de febrero una emisión al Día de la República, un valor de 12 rublos. El 9 de mayo emitieron el Día de la Victoria, pero fue conmemorativa el 9 de mayo, Día de la Victoria, pero fue emitida el 25 de abril del 2016. Para el 2017 se hizo la emisión del Día del Trabajo, la emisión de la Federación de los Sindicatos de Lugansk, el Día de la República Popular de Lugansk, esta sí solo se llama en el 2017. Para diciembre se hizo una serie del horóscopo chino de 12 valores. Esta fue muy común que haya circulado en los sobres de Lugansk que he conseguido. Se hizo también un sello conmemorativo de 52 rublos a la ciudad de Lutugino y el Feliz Año Nuevo 2018, ya para finalizar el año. Para el 2018 se hizo una serie dedicada a las estaciones del año, el invierno, primavera, verano y otoño en forma de figuras infantiles, que fue editada el 10 de enero del 2018. Se hizo una serie de la primavera rusa emitida el 17 de marzo de 2016 y el 80 aniversario de la formación de la región de Vorochilogrado. Hicieron el bloque, hicieron un bloque, un souvenir chip y un bloque de 10 estampillas.
El 18 de junio se hizo una serie de los tulipanes con un valor de 2 rublos y también el 12 de julio del 2018 se hizo una serie con una hoja de 12 estampillas tratando sobre el tema del 60 aniversario de la televisión de Lugansk. El 24 de agosto se hizo el Día de los Trabajadores, un sello con su respectiva hoja de 12 valores y con valor de 32 rublos. Se hicieron series por los 100 años de la República de Daniel Skrivoroy. Se hizo también 120 aniversario del nacimiento de A.S. Sheremet y se hizo un bloque de 10, todas estampillas con valor de 52 rublos. Ya para finalizar el año se hizo una serie de Navidad por valor de 32 rublos y también se hizo una serie conmemorando los 100 años de las agencias de inteligencia militar, editado el 19 de diciembre del 2018. Para el 2019 se emitió un bloque con el 5 aniversario del Ministerio de Seguridad del Estado de la República Popular de Lugansk y el quinto aniversario de lo que llaman ellos la Primavera Rusa. El 2019 sacaron una serie de los 10 ministros de Stalin. Aquí en estas repúblicas sacan mucho a Stalin, como que el legado de él es muy fuerte aquí porque en estas zonas todavía lo admiran, en muchas zonas de ahí, de esta zona del Donbass. Y hay varios sellos de Stalin. Sellos que nunca, por ejemplo, aparecieron en Rusia y no han aparecido hasta el momento. Tenemos estos sellos muy bonitos, los 5 años de independencia de la República Popular de Donetsk y Lugansk, y también tenemos 5 años de las relaciones de amistad con Osetia del Sur. Osetia del Sur es otro estado separatista que queda en Georgia, que es de otro conflicto que ocurrió por el 2005, si no me equivoco, si no estoy equivocado, espero no equivocarme, pero sí fue un conflicto mucho anterior al de lo de Ucrania. Aquí nuevamente tenemos la serie de 3 estampillas de 32 rublos, conmemorando los 5 años de relaciones con Osetia del Sur. Sacaron una serie muy bonita de los ríos de la región de Lugansk, mostrando varios tipos de peces. Sacaron los campeones olímpicos de la región de Lugansk. Hay muchos deportistas olímpicos en esta zona. El quinto aniversario de la administración de la Milicia Popular de Lugansk y salen todos los tipos de regimientos del mismo. Luego salió la serie Gloria Laboral de la región de Lugansk a los trabajadores de la agricultura, donde hay un error. Si ustedes ven, arriba casi es muy pequeñito, a la par de 52 rublos se lee LPE, pero en el bloque de abajo no aparecen. Entonces, este fue uno de los pocos errores en estas estampillas que se han encontrado. Sacaron la serie del aniversario de la Fiscalía de la República Popular de Lugansk y los 5 años de la República Popular de Lugansk. Nuevamente sacaron una serie de los ministros de Stalin en el 2019. Sacan para el 2020, comienzan sacando los 75 años de la victoria de la Gran Guerra Patria. Entonces vemos a Chuikov en el sello de 120 rublos a la izquierda y a la derecha tenemos a Turkenich en un sello de 100 rublos. Sacaron una serie de los héroes de la Guardia Nacional del distrito de Perevalsky y se sacó al señor Hechirko. Luego sacaron para febrero, bueno, conmemorando en febrero del 2015 el quinto aniversario de la operación de Chernoquino de Bálsebo, que eso fue una batalla cuando las tropas prorrusas lucharon contra Ucrania y tomaron esa zona que por muchos años estuvo en conflicto, hasta que ellos lograron unir esa zona y la sacaron en esta estampilla el 2020 conmemorando esa victoria. Luego sacaron a la estampilla del primer comandante a Sokol, 110 aniversario del nacimiento de Alexander Bardovsky y 75 aniversario de la victoria de la Guerra Patria y sacan al soldado Kalenko. Luego sacaron campeones olímpicos de Lubansk, otra serie de campeones conocidos en esgrima, lucha libre. Para el 2020 siempre sacaron más sellos porque ya el último año del 2020 sacaron varios sellos, pero el 2022 emitieron,
fueron menos. Algo bien raro, porque uno espera que más bien que al final del que termine el país emita más, pero realmente ya cuando se iba a unificar con Rusia, las series más bien disminuyeron. Aquí, por ejemplo, tengo 105 aniversario de Simonov y bloques del Plan Golero, una en color amarillo y rojo, conmemorando el 100 aniversario. Sacaron Fauna de la República de Lugansk para el 2021. Sacaron un bloque que dice Trabajar Hermanos, pero realmente ellos son personas de Lugansk o militares que han muerto en la guerra actual. Sacaron una serie el 100 aniversario del Partido Comunista Chino y me llama la atención porque sacan a Lenin perdón, a Lenin, disculpen, a Stalin y a Mao juntos y realmente nunca fueron muy amigos. Pero me pareció algo medio simpático porque realmente Stalin nunca ayudó a Mao. Entonces me llamó la atención este bloque. Salió el Día de la República, salieron 200 años de la América rusa, salió 250 aniversario de la liberación de la Táurida rusa y la flora de la República Popular de Lugansk. Ya el 2022, que fue el último año que se emitieron estampillas, sacaron una conmemorativa de la liberación de la República de Lugansk y sacaron 8 años del Departamento de Policía de Lugansk y el escudo de armas y mapa de la República. Como ven, ya para el 2022 ya solo emitieron como 4 o 5 estampillas y a partir de ahí Lugansk empieza a utilizar los sellos de la Federación Rusa. Actualmente en este momento, tanto en Lugansk como en Donetsk, así como en las zonas de Gerson y Zaporozhia, están utilizando sellos de la Federación Rusa, porque prácticamente tienen lo que es Lugansk, había comentado el 99%, y Donetsk tienen como el 67% del territorio, y Zaporozhia y Gerson andan como el 75%, que están ocupados por los rusos. Durante esta época, les comentaba que uno de los sellos que vi más circular fueron los famosos del el horóscopo chino. Entonces, aquí hay unos sobres circulados internamente entre Alchevs con valor de 25 rublos. Aquí luego tenemos otro sello, otro sobre circulado de Alchevs a Lugansk. Aquí se ve el mapa, la ciudad de Alchevs, y ya para ese entonces ya valía el certificado 32 rublos. Si se recuerdan, en el anterior estaba a 25. Luego tenemos sobre circulados desde Malodar del Yes por valor de 25 rublos. Aquí tenemos a la derecha el mapa donde está ubicada la ciudad. Esta fue circulada hasta hacia Lugansk, la capital. Otro sobre circulado por Lugansk de 30 rublos en el 2018, el 28 de febrero. Sobre circulado a Lugansk ya para octubre, ya con valor de 84 rublos. Aquí otra vez tenemos un sobre circular el 23 de abril del 2022 por 84 rublos. Si ustedes van viendo, a medida que como que va pasando el tiempo, como que hay una inflación y el costo va elevándose, ¿verdad? Lo que es la tarifa. Luego tenemos otro sobre circulado de Lugansk internamente, perdón, ya por valor de 77 rublos. Tenemos otro sobre circulado ya para el 23 de abril del 2022 por 123 rublos. Bueno, este fue un sobre circulado del primer día y por eso me imagino que tiene estos 40 rublos extras. Ahora les quiero mostrar los sobres circulados de la República de Lugansk como parte de Rusia. Quiero comentarles que Rusia había lanzado una serie de sellos postales y era una serie de todas se llama serie de las regiones rusas, que Rusia ha estado emitiendo desde hace un par de años. Entonces, aprovechando esta situación, ¿verdad? Política, porque es política, la estampilla también es un importante medio propagandístico. Sacaron el 12 de junio del 2023 dos sellos dedicados a la República de Donetsk y Lugansk.
y sacaron una de Lugansk, que es la que ven ustedes a la izquierda, de 27 rublos, donde se ve el monumento conmemorativo a los héroes de la Segunda Guerra Mundial. Luego aquí tenemos sobres circulados, aquí vemos sobres de 60 rublos, 64, perdón, 63 rublos, ya con sellos de Rusia. Luego tenemos otro sobre por 50, serían 50 y 18, 70 rublos, ya sobres de Lugansk, pero circulando con sellos rusos. Si ustedes ven, aquí el matasello a la derecha dice Pochta Rossi, ya no se ve Donbasa. Entonces ya los matasellos ya están prácticamente utilizando nuevos. No sé en los pueblitos pequeños, pero ya están utilizando como parte de la Federación Rusa los matasellos de la Federación Rusa. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuri. Muy interesante como siempre. Vamos a abrir la parte para preguntas y comentarios. Yuri, mientras surgen las preguntas, al igual que con las otras repúblicas autoproclamadas que nos has mencionado, obviamente estos sellos adentro de la república no tenían ningún problema. Asumo que en este periodo de que estaban los sellos que decían Lugansk, esos sí se podían, digamos, enviar una carta a alguien a Rusia. Sí, 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 sí. Pero aparte de Rusia, asumo que no pueden Sí. circular. Correcto, la misma situación porque recuerden el embargo, ¿va? El embargo es, bueno, por ejemplo, nosotros aquí en Honduras, vamos a poner como ejemplo Honduras, nosotros no podemos enviar cartas a Ucrania ni a Rusia, Ujú, pero yo sí puedo recibir cartas de Ucrania. ujú, Había recibido. Entonces, no sé esa, pero bueno, Rusia ha sido castigada con las sanciones. Entonces, yo digo que yo he visto, Mauricio, pero la vi hace tiempo, si no en ese momento no me dio por tomar capturas ni ver los matasellos, ¿verdad? No tuve esa, digamos, chispa, digamos, que a veces a uno le falta. Y ujú, yo miraba sobres que viajaban a China, pero realmente no recuerdo los matasellos, no recuerdo la época. Pero, por ejemplo, yo vi un sobre de la India, de Daniés, que sí viajó y tenía el matasello atrás de la India, ujú, pero son ciertos países, pero realmente eso es rarísimo porque como Rusia está prácticamente sancionada, entonces no hay ujú, correspondencia con ellos, al menos lo que es el occidente europeo y todas las demás naciones que están en esa línea. ujú, Entonces, prácticamente el día que es, bueno, que este conflicto termine, ¿verdad? Que esperamos que sea pronto. Yo creo que el 99%, Mauricio, de la circulación van a ser internas, locales, y tal ujú, vez un 2% a Rusia, porque no sé tampoco qué tantos sobres circulaban aquí. Hay que recordar, son zonas en guerra. sí, Entonces, la gente, pues, yo creo que es el comentario de la vez pasada, la gente anda buscando más que comer que mandar una carta. ujú. Entonces, O sea, sí. realmente, yo creo que cuando este conflicto termine, eh, el 99%, lo digo yo, va a ser de circulación interna entre ellas y Ujú, entre las mismas repúblicas, porque entre ellos se enviaban, ¿verdad? sí. Porque como era el mismo sistema de correo, Ujú, con la diferencia que en un lado usaban estampillas de Daniels y en otro lugar, pero era la misma oficina postal, que era la posta Donbasa. ¿Sí? ujú. Ah, sí, interesante. Sí, precisamente por esas dificultades de la correspondencia, tengo un conocido que está en esa parte del mundo que me dice, no, mira, lo que me tengas que enviar, envíamelo a través de un amigo en los Emiratos, o sea, de los Emiratos y de ahí va. Que sí, el transporte de correspondencia está un poco restringido, pero también por el hecho que no hay vuelos internacionales de Correcto. muchas de esas partes Sí, por el mismo conflicto. por el mismo conflicto. Lo del correo ucraniano siempre me ha llamado la atención, que a pesar de estar en un conflicto, creo que también han aprovechado que pueden enviar correspondencia. Asumo que sale directamente por el resto de Europa, eh, por las emisiones que también han sacado alusivas al conflicto, que han sido, desde el punto de vista filatélico de comercio, han sido muy lucrativas. Sí, 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 Eh, ha habido ha, bastante demanda. ha habido bastante Prácticamente, demanda.
Sí, 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 han sido muy buscadas por los coleccionistas, los precios increíbles que ese dinero le entra al gobierno. Estas sellos que nos mostraste, Yuri, bueno, igual que los otros de de Daniel. Donetsk, son muy bonitos. O sea, me Sí, refiero a la calidad de impresión y al diseño. eh, Están muy bien realizados, sí, muy sí, sí, bien sí, logrados, son muy interesantes. Hay varios, bueno, esos últimos que mostraste de las flores me gustaron mucho, sí. están muy bonitos. Hay lástima, no, digo lástima porque son esos sellos que son muy bonitos, pero que a veces no puedes meter una colección de nivel competitivo, que conste, o sea, a gusto personal yo puedo tener en mi álbum lo que yo quiera, pero a nivel competitivo, No, sí que, esos son los sí. peros de la filatelia Y que te voy a decir, y que Lugansk por lo menos tenía las tazas, si te fijas, venían en rulos. sí. Donetsk es más difícil. Si, no sé si vos que estuviste en la vez pasada en la exposición, bueno, Ujú, como host, ujú, Lugansk tenía, digamos, las tarifas porque como fue ocupada por Rusia, entonces, digamos, había más estabilidad, entonces las tarifas son más conocidas. sí. Fíjate qué cosas, pero Donetsk no. Donetsk, por ejemplo, de repente había un valor, otro valor cambiaba y Ujú, usaban muchos sellos con letras, entonces sí. no sabes los valores, es difícil hallar los valores, pero ¿por qué? Porque la zona donde ha ocurrido, digamos, mayor destrucción ha sido el Donetsk, porque ese ha Ujú, sido el centro, ¿va? De todo. Entonces, digamos, esa misma situación de guerra provoca también que los sobres sean menos y también el valor de franqueo sea más difícil de conseguir, algo oficial. sí. Donetsk con respecto a Lugansk, por ejemplo. De estos sobres, Yuri, bueno, vimos varios circulados, pero en realidad los que, no sé si has visto, has tenido alguno físicamente, si en realidad circularon o si son de favor. Pues mira que son circulados porque tienen matasellos atrás de la ciudad, tienen el matasello de donde van dirigidos. Ah, Hay ya. unos que sí he visto yo que esos cuando los miro no los compro. Ujú, Incluso yo los de Ucrania, de los de Donetsk, cuando yo los pido que tengan los matasellos atrás, por ejemplo, porque sí. hay muchos sobres muy bonitos de la zona de Donetsk, que todavía es parte de Ucrania, Ujú, donde han circulado. La vez pasada conseguí unos bien bonitos del norte de Donetsk que iban sí. para Alemania y con los mataseos alemanes, Ah, pero de la zona ucraniana, sí, sí. ¿verdad? De la zona ucraniana, que no sabemos nosotros cómo está, porque esta guerra no sé si se va a congelar o no va, entonces no Sí. sabemos nosotros si al final, desde el punto de vista de la geopolítica, pues yo creo que Rusia lo que busca es quedarse con todo eso, entonces no sé yo si esos sobres que estoy recogiendo, Ujú, Mauricio, tal vez sean los últimos circulados con sobres ucranianos, con sellos ucranianos, no se sabe. ujú, Entonces, todo depende de cuándo dure el conflicto. ujú. Muchos de esos sobres me gustaron porque no eran tampoco con las estampillas, sino que eran se nota que eran con los sellos que todavía quedan en las estafetas de correos de los lugares, porque eran todavía series viejas. Sí. Entonces, no son filatélicos, pues a eso es a lo que me refiero. Ujú, Se sí. nota que son personas que mandan correos, porque hay que Ujú, recordar algo. Hay como 5 millones de ucranianos fuera, en la sí. diáspora, después de esta guerra Ujú. que desmovilizaron. Entonces, esa gente se escribe. Sería bonito encontrar sobres del exterior dirigidos a estos lugares a ver cómo llegan. Eh, bueno, los que están en la parte, digamos, ucraniana de esta región, la que no está ocupada, bueno, sabemos cómo llegan. La gente que está en la República de Lugansk, bueno, que ahora está anexionada a Rusia, bueno, obviamente por el lado de Rusia han de entrar las cartas, pero Sí, ha de ser exacto. interesante estudiar esas rutas, Sí, esas es que tarifas, eso va toda a la permitir. logística de cómo se manejará cómo se maneja este correo. Eh, e interesante también ver que ya el cancelador dice Rocía. correo, sí, el correo de Rusia, Sí. y que lo cambiaron, creo que rápido fue No, sí, rápido, que eso es es que rápido, sí. solo me acuerdo de aquellas cartas, bueno, y me acuerdo que tú has puesto varias en venta de principios de los noventas, que era como todavía 92 93 y los canceladores de Rusia seguían diciendo CCCP.
Sí, y sí, que yo no los tengo. cambiaban, Es no que los yo te voy a decir, cambiaban, porque... yo te voy a decir, y bueno, mira, yo como yo coleccioné mucho y como después me llené tanto que ya Ujú, empecé a vender, como yo les ujú, comentaba, esta es una colección que tal vez no es para una exposición, pero he sido feliz aprendiendo, ¿ah? ujú, Y me escribían, por ejemplo, me escribían de Turkmenistán, que era un ruso que vivía en Ashgabat ujú. y era 1996-97 y todavía decían CCCR, Eh, ¿va? Realmente es R, ¿va? No, no, no RR, tiene sí, C. sí, Sí, RR, sí, sí. entonces todavía traían esa, pero te voy a decir algo, es que volvemos a traer lo mismo, parece mentira, eso tiene también algo político, algo tan pequeño, pero dice tanto, porque los países bálticos Ujú, arrancaron inmediatamente las letras, ujú. esas las arrancaron de primera y trataron de evitar de utilizar, por ejemplo, muchos provisionales. Por Sí, ejemplo, ahorita ha habido un amigo argentino que me ha escrito mucho que quiere coleccionar esta zona y él mismo me hizo varias preguntas y yo creo que la próxima que voy a dar se llama Ucrania sellos provisionales, es decir, ujú, sellos provisionales, pero solo voy a hablar del sur ujú. porque es demasiado extenso, entonces solo voy a hablar Sí, esto, porque va relacionado a estos lugares. ujú, Entonces, por ejemplo, agarraban los sellos soviéticos y le ponían el tridente, pero ¿era por qué? Porque no había sí, dinero, no tenían, o sea, porque por la inflación, entonces se les permitió a los países, pero no, a los oblas diferentes, ujú, quien permitió que ellos usaran sus propias estampillas porque no había ujú. plata para el correo y mucha gente empezó a hacer, bueno, utilizaron hasta este tipo de cintas adhesivas y Sí, sobre esa imprimían y se ven los rollos así que la sacaban y pagaban las estampillas. O sea, a ese nivel, en Crimea hay muchos de esos. Hay una serie que yo conseguí que es de ese tipo y conseguí la foto donde es un tipo, un tape y ujú. sacaban así las estampillas porque eh, hay, por la crisis que había. Pero Entonces, esta es la eso época que mencionas, ¿de qué año estamos hablando? 92, es que eso es Ah, la bueno, foto, sí, 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 que cuando, esos cuando son el colapso, ajá, sí, durante sí. el colapso, es que en el colapso hubo de todo. Y Bueno, por ejemplo, como te digo, los países del Asia Central seguían utilizando sellos de la Unión Soviética, ujú. todavía 6 años después. Es que lo que me llama la atención es que bueno, estas repúblicas, estas zonas del conflicto actual, eh, no nos has mostrado provisionales. O sea, que eso es algo Sí, que se acostumbra, digamos, cuando está sí, un gobierno y pasa a manos de otro. sí. En ese Interín. tiempo, Sí, sí, interín, sí, se usa, agarran los sellos, se sobrecargan, se anula el rostro, el escudo del gobierno anterior o el presidente anterior o de quien sea, y se pone un emblema del nuevo gobierno para usar esos sellos por mientras vienen los sí. sellos, digamos, definitivos o conmemorativos o lo que sea. Pero en este conflicto actual no he visto provisionales. No No, sé aquí si... no. En Ujú, este no hay profesionales. Lo que pasa, Mauricio, que tu pregunta es muy buena. Me dijiste, ¿por qué no he visto eso? La ujú, verdad que yo esas las voy a empezar a hacer, pero de aquí en adelante lo que pasa es que esas son de un estudio más completo, Mauricio. sí. Porque, por ejemplo, ¿en qué sentido? Imagínate que, por ejemplo, vaya, había un lugar, un ejemplo, voy a hablar de Zaporozhia en Ucrania. Ujú. Sacaron unas series muy bonitas y mira, Mauricio, sacaron unas copias que se vieran mejores que las originales. Entonces, yo el día de mañana que haga una presentación aquí en mi oficina, yo sé que no estamos exentos de errores nosotros acá, ¿verdad? Y que en el futuro los podemos corregir porque como todo humano podemos no equivocarnos, tal vez de un día, pero son cositas Para eso del están día a los día. show and update, así que si hay algo Correcto, que quieras exacto, corregir, eso lo es lo que voy a llegar. corregimos. Pero creo que te quiero decir, yo quiero dar de Ucrania porque yo coleccioné provisionales y tengo muchas provisionales. Ujú, Pero mira, eso tiene que ser tan detallado porque tiene que ser eh, tan minucioso y no sí, quiero pecar de dar algo que no es, ¿verdad? Porque quiero ujú, decir, mira, esto es acá, que esto sirva o sea, estar por lo menos, Mauricio, o sea, yo los coleccioné, pero tengo que volver a estudiar, pues esa es la sí, palabra. ¿Por qué? Porque son tantas las provisionales, solo de Ucrania, solo de Kiev, pues Mauricio, para que te des una ujú, idea, sacaron como 100 y no sé cuántas diferentes por los colores, que salió al revés, ujú, que le faltó el tridente. Estoy hablando de 200 solo de ujú, Kiev, del ujú, Lobla de Kiev. sí, Y Ucrania tiene, bueno, con Crimea eran 25, bueno, Crimea era la República Autónoma y ujú, 24 obras, o imagínate, 24, o sea, 24 lugares que sacaron diferentes provisionales. Y sí, Ucrania es un país de 600.000 kilómetros, entonces ya te puedes imaginar, ujú, prácticamente es hablar de un país, al hablar de una provisional es como hablar de un país. Sí. sí, Por eso es un poco más complicada una ponencia de esa. Sí. ujú.
Pero Perfecto. la vamos a dar el otro, el 6 de junio, creo que el 10 me toca a mí. Ah, bueno, ahí lo revisamos. Sí. Perfecto. Ok, no sé, algún comentario, pregunta? No miro manos en alto, Yuri. Así que nuevamente felicidades por la charla. Bueno, Gracias, gracias, muy interesante como siempre. Ok. Y el día de mañana.